Bienvenidos nuevamente. Nuestra lección de hoy es acerca de la creatividad en el aula. Como ustedes podrán haber visto en los resúmenes, nosotros hemos hablado de pensamiento de diseño, pensamiento crítico, pensamiento creativo, gamificación, ludificación, narración de historias, pero a continuación lo que yo les quiero mostrar es un ejemplo, el cual ustedes podrán quizás tomar nota y tenerlo como una idea para su proyecto final. Si hablamos de la creatividad en el aula, hay que recordar que ser capaces de fomentar la creatividad sería esencial para desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, así como las habilidades innovadoras en nuestros estudiantes. Y ahora los quiero llevar, como quien dice, un viaje a través del tiempo. Y hemos visto esto anteriormente en una de las lecciones. Y lo que nos hace recordar es cómo en realidad funciona este modelo híbrido en práctica. Nosotros hablamos que en la universidad en ASU, nosotros queríamos hacer un intento de poder ayudar a los estudiantes a retener conceptos y ser más hábiles en la asimilación y la aplicación de estos mismos para fomentar la retención en la clase, sobre todo en aquellos estudiantes que estaban en el primer año en la universidad. Es así que si hablamos del modelo híbrido, cabe recordar que la primera parte, las dos primeras partes del modelo, que sería la parte de estudiar, así como evaluar, se realizaría mientras que los estudiantes están aprendiendo en línea. En el caso de nosotros tenemos un texto adaptativo y los estudiantes estarían leyendo las lecciones, así como hacer algunos quizzes antes de venir a clase. Y luego en la clase, nosotros nos encargaríamos de aplicar este conocimiento que ellos han aprendido. Vamos a realizar ejercicios interactivos. Yo les voy a demostrar uno de ellos a continuación. Los estudiantes participarían en estos ejercicios, asimilarían el conocimiento y podrían ahora ya resolver quizás problemas más complejos en clase, así como también después de clase. El ejemplo que les voy a mostrar a continuación es actualmente parte de una capacitación que hicimos en la Universidad de Guadalajara, en México. Y el propósito de esta capacitación fue para alentar a los docentes en la universidad a que ellos pudieran hacer también actividades de este tipo interactivo. Y yo los voy a poner ahora, como quien dice, en mi clase. Esta es mi clase de biología. Les damos la bienvenida a lo que es la introducción de la biología. Y cabe recalcar que este conjunto de actividades que les voy a demostrar han sido implementadas en la currícula de la clase de biología Bio 100 en ASU. Los objetivos de aprendizaje en esta clase en particular van a ser distinguir entre un organismo transgénico y un organismo genéticamente modificado, identificar los pasos para la creación de un organismo genéticamente modificado, analizar el impacto de estos productos en la vida cotidiana. Entonces tenemos 3 objetivos de aprendizaje y como les comenté anteriormente, este taller fue dado en México y lo que nosotros queríamos ver, ok, bueno, vamos a hacerlos pensar un poco y qué sabemos de estos organismos genéticamente modificados. ¿Son útiles, son dañinos? Y lo que también nosotros nos vamos a dar cuenta es que quizás no todos los alumnos, que en este caso también eran docentes, podían tener una noción de qué cosa es un transgénico o un OGM. Entonces, este fue una capacitación que la hice junto con Dale Johnson y usamos una tecnología en vez de clicker porque no podíamos llevar todos los clickers a México. Se llama el polev.com, que es muy fácil, se puede aplicar, se pueden hacer las preguntas, usted las puede planear con anticipación y se les pregunta a los estudiantes que por favor se unan a este sistema y una vez que estén ellos unidos, ellos van a poder responder a las preguntas que se les va a poner en la diapositiva. Es como un clicker virtual. Entonces, una de las primeras preguntas que se les hizo a los estudiantes eran si ellos sabían qué son estos organismos genéticamente modificados. Y el propósito de esta pregunta es para tener, como quien dice, una base, mis alumnos, en este caso en la universidad,
Ellos provenían de diferentes disciplinas, no todos eran biólogos como yo. Teníamos de negocios, de arte, de diferentes facultades de la Universidad de la Guadalajara. Entonces yo quería saber, como quien dice, si tenían una noción que eran estos organismos genéticamente modificados. Y yo sugiero hacer este tipo de preguntas al comenzar la clase porque como lo que a mí eh, nos permite hacer es como tener un baseline, es como tener, ok, vamos a saber si es quizás todos sepan qué cosa es un OGM, pero ¿y qué pasa si solamente el 10% de sus estudiantes sabe lo que es? Entonces nos permite tener una idea de qué tan compleja van a ser las explicaciones y cómo vamos a poder llegar a los estudiantes para que ellos puedan entender cuáles son los objetivos de la clase. Entonces, ellos responden esa pregunta y de ahí les muestro esta figura y les pregunto, ¿y qué es esto? Y todos se ríen, por supuesto, pero ¿qué es esto? Es una vaca tigre y hablamos un poco que esto no existe en la vida real, pero que nos ayude a entender un concepto que sería de lo que son los transgénicos. Entonces, si hablamos de los transgénicos, y aquí como que ellos ya tienen un concepto, esta no es la primera clase, ellos ya tienen un concepto, qué cosa es el ADN, qué cosa es un gen, tienen un breve concepto también que son técnicas, un poco de lo que son técnicas de manipulación genética. Entonces, se les explica qué son los transgénicos, que es un material que ha sido transferido naturalmente o por técnicas de un organismo a otro. Y vemos la comparación entre un organismo genéticamente modificado, OGM, y un transgénico. Ve muy simple la definición. Un OGM posee un genoma genéticamente modificado. Un transgénico es un OGM, pero contiene secuencias de ADN o genes recibidos de un organismo diferente. Y el OGM puede tener o no ADN de origen externo, el transgénico tiene ADN de origen externo. ¿Cuáles son los OGM más comunes? Y esta es una pregunta muy interesante porque yo antes de mostrarles la figura los decía, ok, ¿cuáles son? ¿Cuáles piensan ustedes? Y estos son, como quien dice, los más comunes que se pueden encontrar. El maíz tiene una importancia, mucha importancia en México. Y también hacer la conexión con los estudiantes, las papas son originarias de Perú y ahí están también que hay muchas variedades OGM. Entonces, esos son uno de los productos, algunos de los productos, hay muchos, pero estos quizás ellos los pueden reconocer visualmente y también hacer la conexión entre lo que es más importante en su región. ¿Y estos OGM mejoran la calidad de vida o la ponen a largo plazo, ponen en peligro a largo plazo? Es una pregunta que es muy importante porque también lo que nosotros queremos hacer en clase es que los estudiantes comiencen a preguntarse ellos a sí mismos, pero para que ellos puedan tener una decisión objetiva, tienen que saber primero qué cosas son los OGMs antes de poder ellos analizar si son útiles o dañinos. Entonces se les hace otra pregunta también con el PoliB, ¿qué deben ser? ¿Cuál cree que sería la política de gobierno? ¿Deben de ser alentados, inofensivos, regulados, prohibidos? Y aquí nosotros vemos, como quien dice, en vivo y en directo cuáles son sus opiniones. Y les hablo aquí, les comento de Norman Borlaug, es como que yo les decía, parece un viejito bonachón, que tenía muy buenas intenciones. Desarrolló el trigo de alto rendimiento, hizo investigación en México, entonces la conexión con el país en que se le está dando la charla. Comenzó la Revolución Verde, salvó a billones de morir de hambre. Premio Nobel en 1970, ganancias para la agroindustria. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Todas estas son muy buenas ideas y él tenía un gran plan de proveer alimentación a muchas personas, pero hay algunas consecuencias de este proyecto.
Entonces, esto nos va a llevar a una actividad de discusión que se le pregunta a los estudiantes cuáles crees que fueron algunas de las consecuencias de la Revolución Verde. Cabe resaltar que yo no estoy indicando acá cuántos minutos serían adecuados para esta discusión, porque esto va a variar de acuerdo a si usted tiene una clase, por ejemplo, de 50 minutos o de 75 minutos, que son las clases estándares aquí en ASU, pero usted puede hacer una discusión breve. Se les esto puede ser algo que ellos puedan internalizar. Piense ustedes en un minuto cuáles creen que sean las consecuencias, o se les puede hacer también a ellos hablar en grupo, que es algo también que cabe resaltar, que este tipo de clases interactivas, nosotros lo que pedimos cuando fuimos a dar la clase es que se tengan el sistema de arreglo de sillas en grupos, y también teníamos unas pizarras blancas móviles. Entonces, nosotros le preguntamos, piensen, ¿qué creen ustedes que sean las consecuencias? Todas muy buenas ideas, pero ¿cuáles creen que sean las consecuencias? Usted les puede dar a los estudiantes, por ejemplo, 3 a 5 minutos para que ellos hablen en grupo, y de ahí nosotros vamos a presentar lo que en realidad han sido las consecuencias imprevistas de esta revolución verde que le llamamos. Disminución de la biodiversidad, porque solamente había lo que le llamamos un monocultivo de trigo. Destrucción de hábitats naturales para poder tener estos sembríos, predominación de estos monocultivos, incremento del uso de fertilizantes y pesticidas, aumento de variantes resistentes, más irrigación y sobreuso de agua contribuyó a la sobrepoblación humana. Y son consecuencias imprevistas que se han analizado con respecto a esta revolución verde. Entonces, muy buenas intenciones. Y lo que es bien interesante es que los estudiantes pudieron, en muchas de estas, acá tenemos como varias consecuencias imprevistas, pero ellos fueron capaces de elaborar sin haber sido introducidos a este tema anteriormente, y pudieron, sus ideas actualmente fueron captadas en las consecuencias imprevistas. Son estos OGM, la próxima revolución verde. Sí, ahora tenemos que entrar un poco en lo que es la modificación genética, ya que va a involucrar la mutación, inserción o deleción de genes. Y estos son, como dije anteriormente, temas que en la clase ya se habían tocado. Borlaug, Mrs. Norman, uso de estas técnicas simples para producir las variedades resistentes a enfermedades cuando él modificó el trigo. Actualmente se les hace saber a los estudiantes que los científicos hacen esto en el laboratorio. Se pueden alterar cultivos a nivel genético, y lo que ellos tienen que pensar ahora es si esto se puede hacer ahora en el laboratorio, cuáles son estos impactos biológicos, económicos y sociales, son diferentes, y si son sí o no, y cómo son diferentes. Entonces, ¿cómo se crean estos organismos genéticamente modificados? El primer paso, que siempre es muy importante, es determinar si la ingeniería genética es el más adecuado, identificar las características que se quiere introducir, remover esta característica deseada del organismo donante, y esta característica deseada en realidad es un gen que va a conferir algo especial a este otro organismo. Transformar el organismo recipiente y verificar que contiene la característica deseada. Estos son los pasos simples, fundamentales para crear un OGM, pero me gusta que se comienza con esta primera parte, que es necesario, tenemos que hacerlo. Si es que se tiene que hacer, es necesario o no. Y luego de eso, que si se llega a un punto de conclusión que sí es necesario, ya se va se ve las otras diferentes etapas. Entonces creamos un escenario, y aquí creo que con esto capturé la atención de mis estudiantes. Estábamos trabajando en la Universidad de Guadalajara, en la sede de Jalisco, y aquí tenemos la crisis en Jalisco, el pueblo necesita tu ayuda. Entonces, acá les presento, cuando me puse a investigar más sobre la región, para ellos el agave es muy, muy importante. Si ustedes han tomado una margarita, ya sabrán por qué, pero esta tiene bien con el tequila, y el agave tequilero en peligro. Entonces, aquí vemos una foto donde están el agave, y hay mucha nieve, y esto va a afectar, el frío va a afectar a la planta. Entonces, este agave, cuando se ve afectado, cuando las temperaturas son muy bajas, va a producir menos azúcar, va a estar expuesto a plagas y enfermedades, y va a haber una propagación vegetativa.
Entonces, lo que ahora voy a hacer con ellos es, bueno, ese es un problema muy grave, especialmente en la región donde ellos están. Y ahora vamos a crear una compañía de biotecnológica y donde se está uniendo ASU con la Universidad de Guadalajara. Entonces, ellos están bienvenidos. Tenemos una empresa que hemos creado y los convierto a todos ellos en asesores. Entonces, ellos se han convertido ahora en asesores de la empresa debido a sus vastos conocimientos en organismos genéticamente modificados. Entonces, ellos acá, los estudiantes, están adquiriendo un rol y se van a encargar, ojalá, y luego funciona muy bien, porque ahora están tomando ellos, como quien dice, conciencia y tienen, adquieren responsabilidad de proveer un resultado o una idea que pueda ayudar a mejorar este problema que ellos tienen en su región. Y este es el problema, ¿no? Que pasa, viene la nieve y ahora las plantas de agave no se ven muy bien, que digamos. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué ideas tienen? Y aquí les damos también a ellos para que sigan trabajando en grupos. Usted depende nuevamente a la duración de la clase. Esto puede ser 5 a 10 minutos. Usted maneja, usted tiene el control de cuánto tiempo necesita que sea esta discusión, y los estudiantes van a tener una lluvia de ideas de cómo se puede, cómo podrían ellos resolver este problema. Y a mí me impactó mucho viniendo de ASU a otro país para entender, porque cada participante del grupo, algunos de ellos tenían experiencia, tenían familiares que trabajaban con el cultivo de agave. Otros habían visto cómo había impactado esto del punto de vista económico. Fue muy, muy interesante escuchar todas esas ideas y cómo ellos podrían resolver este problema en su región. Entonces yo a ellos les propuse, y por supuesto entre esas ideas que ellos comentaban, como ya se les había introducido a los OGM, también ellos tenían una idea ¿qué pasa si hacemos esto? Si hacemos un agave más resistente. Entonces yo les presenté a ellos una solución que es actualmente, cuando yo enseño biología, me gusta a mí llevar casos reales. Es actualmente una solución que ha sido planteada, que es manipular genéticamente las enzimas que producen azúcares para que se fabriquen más azúcares en menos tiempo. El agave tiene mucho, mucho tiempo para crecer y acumular estas azúcares antes de que sea cultivado. ¿Y qué pasa si ahora hacemos para prevenir que se malogre, que estamos esperando 7 años, viene la nieve y se nos echó a perder todo el cultivo? ¿Qué pasa si en vez de estar esperando tanto tiempo, tenemos ahora enzimas que faciliten a la planta a producir azúcares más rápido? Entonces, una solución que se les planteó, se hincapié en cuáles serían los pasos, cómo se podría injertar este gen en el plásmido de Agrobacterium tumefaciens, etcétera. Y es un recorrido paso a paso, cómo se podría obtener este agave tequilero OGM en su región. Y ahora les presento otro caso, otro de estos, otro organismo que es muy, muy importante. En este caso es el maíz. Y ahora tenemos el maíz en peligro, que también es un caso de la vida real. Este maíz en peligro está expuesto a micotoxinas, exposición de plagas, problemas a la salud. Y si vemos esta foto, como que a mí no me gustaría comer un maíz que se ve así. ¿Y cómo podríamos resolver ese problema? Entonces, se les hace otra pregunta. Ya los estudiantes ya tienen experiencia trabajando en grupos desde el comienzo de la clase, y que por favor brinden ideas. Entonces va a haber otra lluvia de ideas entre ellos, van a colaborar y van a hacer sus propuestas. Se les puede dar 5 minutos cómo podemos resolver ese problema. Entonces, siempre en el grupo va a haber una persona que, bueno, podemos usar, ¿y qué tal si usamos un OGM? ¿No? Y lo que yo les muestro a continuación, que sí es una buena idea, y que actualmente es una de las que se está adoptando a nivel mundial, que es este maíz BT. La solución una de las soluciones que se podrían hacer es que se genere este maíz, el cual va a ser protegido contra insectos porque se le ha introducido un gen de Bacillus thuringiensis. Por eso se le llama el maíz BT.
Esta proteína que va a ser ahora producida por este maíz va a atacar efectivamente a orugas de cierta especie y la cual va a prevenir que esta plaga consuma el maíz y lo deteriore. Y también asimismo, esta es una gráfica muy, muy sencilla. Aquí tenemos el cultivo, es infectado, pero ese es un cultivo, es un maíz BT. Cuando las orugas comienzan a comer maíz, pues como este gen BT ha sido insertado en el cultivo, la plaga muere al ingerir cualquier parte de la planta. Si no, no interesaría si estaría comiendo la raíz, las hojas o el fruto, nos vamos a liberar de la plaga. Y ahí ahora es tiempo de seguir trabajando en equipo. Estos son útiles o dañinos. Y lo que es bien interesante es cómo ver, en este caso que eran docentes de la universidad de diferentes ramas, trabajar juntos en tratar de definir, bueno, ahora ya hemos aprendido qué cosas son, hemos visto cómo se pueden utilizar, pero todavía ellos tienen que argumentar si son útiles o dañinos. Y nosotros no le estamos diciendo a ellos que ellos tienen que tomar como ustedes, que sí, que todo es útil o que todo es dañino. Ellos tienen que, basado en la información y basado en la experiencia de la clase, ellos tienen que determinar esto. Entonces, están trabajando en equipo, tenemos las pizarras blancas móviles y les pedimos que escriban una lista de ideas. Para ese caso, por ejemplo, nosotros teníamos grupos, por lo menos 10 grupos, y cada grupo tenía un número, por ejemplo, los pares hacían, por ejemplo, enumeraban las cosas útiles y los impares hacían lo que son las cosas que podrían ser dañinas de un OGM. Y cabe resaltar que esto ellos tenían que, como dice, tendría que haber un compromiso entre el grupo, porque quizás si teníamos grupos de 6 personas y 2 de esas personas piensan lo opuesto, si este grupo tenía que dar su versión de por qué son útiles, tenía que haber un compromiso de los estudiantes que ahora son partes del equipo y que su equipo ahora está en cargo de ver cómo podrían ser estos útiles. Y ahí comenzamos lo que es el gran debate. Teníamos, por ejemplo, 10 grupos, un grupo a la vez que va a demostrar por qué estos OGM son útiles o dañinos. Y es muy, muy interesante porque los estudiantes en esta ocasión podrían dar su punto de vista y también se mantiene el respeto común entre todos ellos. Y muy, muy interesante porque nuevamente, así ellos no estén totalmente de acuerdo, tenían que defender la posición de su grupo. Los OGMs, también sería parte de análisis, son útiles o dañinos. Ese es cuando los estudiantes están hablando, de voluntarios de las razones por las cuales son útiles. Y también les ponemos a pensar, bueno, si son tan útiles, porque hemos escuchado ahora todas las razones por las que serían tan útiles, porque las empresas no quieren que se etiqueten estos productos, que se les ponga que son OGM. Y estas son una de las empresas que no quieren que los alimentos transgénicos sean etiquetados. Quizás muchos de ellos reconocen una de estas marcas, pero es muy, muy interesante porque como quien dice que si son tan útiles, ¿por qué no son etiquetados? Sí, ahora vimos, tenemos ahora los grupos que han debatido acerca de por qué son útiles, ahora tenemos los que nos van a dar un argumento que por qué son dañinos. ¿Y cómo sabría usted si está consumiendo productos OGM? Que eso viene siempre, ¿cómo sé que si esto que estoy comiendo es un OGM o no? Si los OGM son tan dañinos, ¿por qué los consumimos todo el tiempo? Es una pregunta para que ellos puedan recapacitar a pensar esto. Y sobre todo los chips, que es muy, muy, muy común. También acá en Estados Unidos, cuando usted va a un restaurante de comida mexicana, pero son deliciosos, y ellos, ¿cómo sabe usted si acá están los chips que les hemos traído justo para el almuerzo, si son OGM o no? Entonces ellos se tienen que poner a pensar un poquito, se les puede dar unos 3 minutos de discusión. ¿Cómo sé que esto que estoy consumiendo es un OGM o no? Entonces se les lleva, como quien dice, a algunos conceptos que ellos ya han visto anteriormente, como son la extracción de ADN, que ellos ya lo han hecho en clase,
amplificación del gen o fragmento de interés. Pueden usar un PCR, una Polymerase Chain Reaction, y pueden secuenciar. Son algunos de los pasos si se quiere saber si se está consumiendo un producto OGM o no. Y ahí les mostramos ejemplos de lo que sería, si tenemos, por ejemplo, un paper donde se habla de cómo se podría caracterizar eso con ese sistema de extracción de ADN, amplificación y también verificación. En este caso les tomaría tiempo, pero les pone a pensar que si queremos detectar que hay un gen que no pertenece a ese organismo, entonces tendríamos que ver ese gen cuando hacemos la extracción del ADN de un OGM. Y ahora es una pregunta que ya la han visto ellos antes. ¿Cuál cree que debería ser la política de gobierno? Si ustedes recuerdan, esta es una de las preguntas que se hicieron anteriormente, pero tiene como objetivo saber si ellos han cambiado su opinión después de haber sido expuestos a todos estos conceptos que ellos han aprendido en la clase. Y es muy interesante ver esto en vivo, como si cambian su opinión o no. Entonces, ¿qué pasa después de esto? ¿Cuál sería la tarea de asimilación? Ellos van a trabajar en equipo. Esto pueden hacerlo durante o después de la clase. Nuevamente, si usted tiene una clase de 50 minutos, quizás esto lo puede hacer como tarea. Si no, ellos lo podrían hacer en los últimos 15 minutos de clase. Trabajan con su equipo. Y lo que en la clase se les demostró, por ejemplo, el ejemplo del agave y el maíz. Como tarea se les va a pedir a ellos que se les va a dar otros 5 tipos de casos de OGM y ellos tienen que responder unas preguntas, analizar si es que cómo se ha hecho este OGM, cuál es el gen que ha sido insertado, de qué organismo proviene, etcétera. Eso es un trabajo muy simple, pero los hace a ellos, como quien dice, pensar un poco más en estos organismos genéticamente modificados. Ellos pueden utilizar los apuntes de la clase para responder las preguntas que se les da y el líder de grupo envía el trabajo. Esto es algo muy importante porque a veces yo trabajo con clases que son de 400 alumnos. Cuando nosotros hacemos Active Learning, que es ese tipo de actividades, dividimos las clases son más pequeñas, de hasta 80 estudiantes, pero también si usted se pone a pensar, ¿qué voy a hacer cada clase? Estar calificando 80 de estos trabajos. Recuerde que usted los puede hacer trabajar en grupo, así que si tenemos grupo de 8, por ejemplo, en vez de estar calificando a 80, ahora tiene usted solamente 10 trabajos que calificar. Y el líder de grupo estaría encargado de enviar ese trabajo. Entonces vamos a repasar cuáles fueron los componentes. Se presentó una historia interesante en la clase, resaltamos la creatividad cuando los hicimos a ellos asesores de empresa, se resaltó el pensamiento crítico porque ellos tenían que, como que dice, tomar una decisión, colaboración entre los estudiantes y comunicación porque ellos fueron al final capaces de comunicar sus resultados, debatir sus ideas. ¿Cuál es el rol de los asistentes? A mí me encanta siempre tener asistentes en clase, porque siempre no tenemos, como quien dice, un graduate student, un estudiante de maestría o de doctorado que está ayudando en clase, pero también cabe resaltar que es muy importante si ustedes tienen asistentes en clase que son estudiantes que quizás hayan pasado la clase anteriormente y quieren participar, quieren tener esta experiencia. Y este es algo para mí que ha resultado muy impactante. Yo tengo siempre estudiantes, undergrads, estudiantes de bachillerato que están ayudando en la clase y les gusta mucho. Cuando ellos ya terminan la universidad, siempre recalcan que cuando ellos estuvieron entrevistando para las posiciones, para lo que ellos van a hacer después que se gradúen, esta experiencia de ellos poder ser estudiantes de finanzas, pero que han sido capaces de explicar biología a otros estudiantes que no están en la carrera científica, es como que brinda un punto más, algo diferente a la entrevista y y los ayuda a obtener empleo. Otra de las cosas que ellos planean no solamente es el repaso antes de los exámenes, pero también brindan juegos en Kahoot
en estos repasos y a los estudiantes les encanta porque los motiva a competir entre ellos y a tener la respuesta correcta. Y también hay una cuestión de tiempo porque tienen que responder en menos de 10 segundos, 20 segundos y tiene, produce lo que se llama un leaderboard y después sabemos quién es el estudiante que se va a llevar un premio. Preguntas o comentarios, ojalá es que podamos conversar con ustedes cuando los vean en las horas de oficina. Pero en conclusión, quería llevarles a ustedes como que sea un pedacito de lo que es la promoción de la perspectiva en el aula. Es muy importante para poder preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos. Sobre todo si se les muestra problemas que son basados en la vida real, como esta situación del agave y el maíz. Cuando incorporamos pensamiento de diseño, pensamiento creativo, gamificación, ludificación, técnicas de narración de historia, cualquiera de estas técnicas nos van a permitir a nosotros crear experiencias de aprendizaje que sean más atractivas, significativas y transformadoras para nuestros estudiantes. Bueno, con eso los dejo por hoy y ojalá que los vea muy pronto a las horas de oficina.